Vamos un momento, hermanos, al libro de Génesis y vamos a recordar un poquito una de las últimas palabras que el Señor me permitió compartir con vosotros. Y se lo voy a dar así de una forma muy, muy somera, muy pasajera, porque quiero dar la segunda parte de ese mensaje. Y hablaba acerca de este pasaje de los días de Noé, donde el Señor dice en el capítulo 6, verso 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Habla de Noé en el versículo 9, donde dice que Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y después le da la instrucción a Noé de que haga un arca, donde ahí en ese arca va a estar su familia, Noé con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos, además de todos los animales que él iba a mandar, 7 parejas de animales limpios y 2 parejas de animales inmundos o impuros. Y ahí van a convivir porque Dios iba a anegar la tierra con un diluvio, algo inaudito. Y claro, evidentemente los hombres no se lo esperaban y estuvieron durante 100 años viendo cómo ese hombre construía una especie de caja de madera, pero no creían, no se les pasaba por la cabeza que algún día pudiera cumplirse la palabra que salió por la boca de Dios, y que Noé era como una trompeta que estaba reproduciendo esa palabra. Pero llegó el momento donde efectivamente Dios cumplió su promesa con Noé y comenzó a llover de una forma tan fuerte que las fuentes de los abismos se rompieron, las compuertas de los cielos se abrieron, y en muchos días, en relación pocos días, la tierra estaba totalmente cubierta de agua y toda la humanidad pereció, y así Dios renovó la faz de la tierra. Porque hay un momento donde la maldad no se puede corregir y tiene que ser cortado. Cuando un órgano, un miembro del cuerpo, algo ya está tan deteriorado, tan desviado, llega un momento donde es imposible restaurarlo y se necesita un corte para poder preservar el resto del cuerpo. Por eso el Señor no trata con nuestro viejo hombre, ¿sí? El Señor no intenta restaurar o mejorar nuestro viejo hombre, porque nuestro viejo hombre está perdido. Él ya no sirve para nada, está inutilizado. Pero por eso Dios lo que quiere trabajar es con el nuevo hombre creado en justicia, en santidad, en verdad, que es Cristo en nosotros, la persona, la naturaleza de Cristo en nosotros. Ahí es donde Dios quiere trabajar y Él desecha al viejo hombre. Así que nosotros tenemos que hacer precisamente eso. Y Dios hizo eso. Él no intentó mejorar. Bueno, voy a utilizar a Noé para que Noé vaya predicando por la tierra y diciéndole a los hombres que dejen eso y que se vuelvan. Dios de alguna manera sabía lo que necesitaba la tierra, y lo que necesitaba la tierra era una renovación. Así que Dios comienza a echar agua sobre la tierra, destruye todo, y hablamos acerca de 4 principios que estaban en la palabra de Dios. Y uno de ellos era que el hombre fue puesto sobre la tierra. El hombre está sobre la faz de la tierra. Dios así lo creó. La segunda realidad que hablábamos es que las aguas están sobre la faz de la tierra y han cubierto totalmente la tierra de tal manera que el hombre está en esa tierra. La tercera realidad es que el Espíritu de Dios revolotea sobre la faz de las aguas. Y dijimos que la cuarta, el arca, que representa la iglesia, está flotando por encima de las aguas. El arca era una caja que su misión era flotar. Y así, de alguna manera, vimos que es una representación de los días en los que hoy estamos. Podemos ver que aunque Dios ha puesto al hombre en la tierra, sin embargo el hombre ha perdido la autoridad, ha perdido el dominio, el control de la tierra. El mundo está bajo el poder del maligno.
Dice la Escritura, lo dijo Jesús mismo, que el mundo ya no hay mucho que hacer en el mundo y es como que hay una representación de que las aguas del pecado están cubriendo la tierra. De hecho, cuando Jesús llama a Pedro, le dice, ven Pedro, y él estaba pescando, dice, ven, sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Y un pescador de hombres que va precisamente a lanzar las redes en este mundo para poder llegar a alcanzar al mayor número de personas para que esas personas entren en el arca. En el caso de Noé, pues ninguna persona en 100 años, es algo increíble, en 100 años no hubo, o sea, Noé fue un pastor frustrado, ¿no? Fue un evangelista frustrado, su ministerio fue un desastre porque no consiguió salvar ni un alma, ¿no? Y salvó a los animales, pero es porque Dios los trajo. Pero así en términos de éxito ministerial, Noé pues no fue muy exitoso como evangelista, no fue muy exitoso como pastor, pero fue muy exitoso en cuanto a que hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Y así se mide el éxito, hermanos. El éxito no se mide en los logros que uno tiene, el éxito se mide en lograr hacer la voluntad de Dios, en lograr hacer aquello para lo cual Dios nos diseñó y ser obedientes a la voz de Dios. Entonces, aunque en algún momento, para algunos círculos, nosotros podamos llegar a ser un fracaso o nuestro ministerio no pueda ser un ministerio exitoso en cuanto a las medidas de este mundo, pero nosotros vamos a ser exitosos en tanto y en cuanto hagamos lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Aunque, hermanos, pues no hagamos lo que quizá o no lleguemos a conseguir lo que otros han conseguido, pero nosotros lo que perseguimos y lo que alcanzamos, como decía el apóstol Pablo, nuestra ambición es serle agradables. Y mientras nuestro Padre Celestial esté contento con nosotros y esté agradado con nosotros, entonces nosotros también vamos a estar bien. Amén. Entonces, Noé fue obediente a la instrucción que Dios le dio y Noé es una representación de nosotros como pescadores de hombres que estamos hablándole a los hombres que están en el mundo, que están en las aguas del pecado y están bajo el poder o la influencia del reino de las tinieblas. Pero nosotros, además, el Espíritu de Dios dice que se paseaba y se movía sobre la faz de las aguas cuando había caos, cuando había desorden. El Espíritu de Dios es como el que sostiene que no se rompa toda la estructura, toda la creación de Dios. El Espíritu de Dios sigue revoloteando porque el Espíritu de Dios es el que sostiene, el que da vida, el que trae orden, el que trae libertad, el que trae entendimiento. El Espíritu de Dios todavía en nuestros días sigue y Él está ahí revoloteando por encima de las aguas y dándole estabilidad a la iglesia, dándole sabiduría a la iglesia. Está imprimiendo en el cuerpo de Cristo el poder, la gracia y todo lo que la iglesia necesita para poder flotar en este mundo. Si el Espíritu Santo por un minuto Él deja de estar actuando, intercediendo y estar ejerciendo su ministerio, hermanos, estamos perdidos. Si el Señor no edifica la casa, parafraseando en lo moderno diría, apañaos vamos, ¿no? El Salmo dice, en vano trabajan los que edifican, eso diríamos, apañados estamos. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que si el Señor no pastorea, si el Señor no trabaja en nosotros, si el Señor no está sobre la iglesia, si el Señor no está dándole a la iglesia los nutrientes que la iglesia necesita y toda la protección que la iglesia necesita, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Todo se lo debemos a Dios. Dependemos de Dios totalmente. Nuestra vida está en sus manos, la iglesia está en sus manos. Todo está en las manos de Dios y en la bendita persona del Espíritu Santo, que ahí bendecimos su nombre en esta noche en medio de nosotros y lo honramos delante de todos. Amén. Así que, hermanos, la iglesia está flotando. Imagínate la iglesia, imagínate el arca, el agua subiendo, pero el arca estable, se mueve, zozobra, parece que se va a volcar, pero no se vuelca porque tiene unas medidas. Tiene unas medidas y esas medidas le dan una estabilidad al arca, le dan una madurez al arca. Así que estuvimos viendo las medidas del arca
Y para entrar en materia, vimos que hay una medida importante en el versículo 15. Versículo 15 dice, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y es una medida que el Señor ahí da. Y hablamos acerca de lo que representa el 30. Vamos a hablar y vamos a seguir hablando un poquito acerca de este número 30, porque el número 30 en la Biblia habla de madurez, representa estabilidad. Y para poder construir, hermanos, un arca, una casa, una iglesia, una vida, para poder construirla, nosotros debemos de tener esta medida. Yo tengo que tener esta medida de 30, tú tienes que tener esta medida de 30. Si quieres ser un padre de familia que construye, que da estabilidad a un hogar, si quieres ser una mujer que edifica su casa, si quieres ser un joven que toma buenas decisiones, si quieres ser alguien en la vida en cuanto a Dios, nosotros necesitamos construir. Y aunque todo esto lleva tiempo, evidentemente, pero Dios dio el diseño, aunque Noé tardó años en materializar ese diseño, pero por lo menos él iba ya con un plano establecido y podía construir de acuerdo a un plano. Dios nos da también a nosotros algunos planos y algunas medidas para que nosotros digamos, mira, esto es lo que tú tienes que construir. Él no nos deja a ciegas, Él no nos deja sin rumbo, sin dirección, sin diseño, sino que Él nos da el diseño y entonces Él nos va a dar también a nosotros todas las herramientas y todo el tiempo necesario para poder Dios materializar ese diseño en nosotros. Y, hermanos, una de las cosas que nos damos cuenta, los que servimos a Dios, es que necesitamos estar en una constante madurez, en un constante crecimiento, ver la vida con madurez, ver el matrimonio con madurez, ver la crianza de los hijos con madurez, ver la iglesia con madurez, ver el propósito de Dios con madurez, ver nuestra relación con Dios con madurez, nuestra relación los unos con los otros con madurez. Y muchas veces nos comportamos como niños, nos sale el niño, nos sale a veces la falta, las carencias de carácter, las afectivas de nuestra educación, del viejo hombre, lo que sea, pero muchas veces eso es lo que nos echa a perder en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares, en el cumplimiento del propósito de Dios, en nosotros como iglesia, muchas áreas es porque la iglesia se comporta como niño, porque los maridos, los esposos son niños en la casa, porque las esposas son niñas, porque cuando debiéramos ya de tener una madurez, un desarrollo, seguimos pensando como niños. Dice la palabra, sed maduros en vuestra manera de pensar. Ser como niños en malicia, pero maduros en vuestra manera de pensar. Necesitamos ir a otro nivel, a una madurez diferente en nuestros pensamientos y en algunas áreas donde vamos a intentar con la ayuda de Dios estudiar esta noche. El sacerdocio comenzaba a los 30. Hablábamos de que para ser un soldado con 20 años era suficiente, porque un soldado pues se requiere que tenga agilidad, se requiere que tenga fuerza, empuje, se requiere que tenga alguna práctica en el manejo de ciertas armas, pero para ser sacerdote se requería una edad mínima de 30 años, para ser sumo sacerdote de 40. Era una mayor responsabilidad porque el sumo sacerdote, o el sacerdote en este caso, a los 30 tenía que tener una medida de un equilibrio entre la madurez física, la madurez mental y una madurez espiritual para poder llevar a los hombres a Dios, porque esa es la tarea del sacerdote. Y un niño no puede llevar a los hombres a Dios. Un niño lleva a los hombres hacia sí mismo, ¿sí? Los atrae hacia sí mismo, hacia su persona, a suplir necesidades personales y utiliza a los demás para que los demás puedan suplir sus propias necesidades personales, necesidades afectivas, necesidades económicas, y los manipula y ejercita una especie de control o a través de dar pena, dar lástima o de muchas otras cosas para, en última instancia, atraer a los hombres, a las personas hacia sí mismo a fin de suplir necesidades afectivas, emocionales, etcétera, etcétera. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios,
que tiene esta medida va a atraer a los hombres a Dios. Cuando tú hablas, no atraes a los hombres hacia ti mismo para que dependan de ti o para que confíen en ti, sino que una persona que tiene esta medida de 30 es una persona que tiene la capacidad, ha madurado de tal manera que puede llevar a las personas a Dios, puede conectarlas con Dios, las toma de la mano a personas que están perdidas, que están heridas, que no tienen dirección, y le toman la mano a Dios de otro lado y conectan a Dios con los hombres. Entonces, para eso se necesita tener una medida. Eso no tiene nada que ver con los dones, no tiene nada que ver con las habilidades que una persona pueda desarrollar. Tú puedes tener muchos dones, sin embargo, usar a esos dones, repito, para satisfacer mi propio ego, para satisfacer una carencia afectiva que tengo de pequeño, que era que no tenía amigos, y ahora a través de los dones del Espíritu me hago relaciones, voy para acá, voy para allá y me autoinvito y estoy viendo a ver cómo voy a satisfacer mi ego, y mi vida se basa en eso, en mi forma de vestir, en cómo yo estoy aquí en el altar o en la plataforma, en cómo se me ve, en todo lo externo, realzar lo externo. Pero sobre todo, los hombres de Dios son hombres que tienen que tener ese detalle. Las mujeres de Dios es conectar a los hombres con Dios y conectar a Dios con los hombres. Y es una tarea, hermanos, que se requiere una habilidad de Dios, ¿sí? No es, repito, no son dones del Espíritu. Tú puedes tocar el piano como, qué sé yo, como un gran pianista, o tú puedes cantar como los ángeles, tú puedes hacer cosas, pero repito, todo es usarlo para tu propio beneficio, para tu enriquecimiento personal. De pequeño eras no iba bien en la familia, no tenía muchos recursos, y ahora usamos los dones del Espíritu para llenarnos de recursos, para construirnos casas, para tener coches, para tener relojes de cientos de euros o miles de euros, y eso entra dentro de la inmoralidad. Yo lo catalogo como inmoralidad ministerial. Entonces, hermanos, necesitamos esta medida. Necesitamos construir nuestra vida, nuestro carácter en base a la medida de 30. El Señor Jesús comenzó por eso su ministerio a los 30. Si Él lo hubiera comenzado a los 29, nadie le escucha. Porque en Israel se precisaba que una persona para poder conectar a los hombres con Dios, o para poder ser un sacerdote, un rabino, era a partir de los 30 años. Juan el Bautista igual, comenzó a predicar a los 30 años, aunque su ministerio duró muy pocos meses. Fíjate que el 30 es la multiplicación de 10 por 3. Y no quiero liarte mucho con esto, con la numerología, pero esto es muy importante. El 10 en la Biblia representa la plenitud o la totalidad de algo. Podría demostrarte los contextos bíblicos, pero no es el momento. Fíjate de mí y luego lo estudias, ¿sí? El 10 representa la totalidad o la plenitud de algo. Y el 3, fíjate qué bonito, representa la Trinidad de Dios y la Trinidad, de alguna manera, del hombre. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Así que el 30 puede representar la plenitud de la Trinidad en la plenitud del hombre. En la totalidad de Dios, en la totalidad del hombre. Un hombre maduro, una mujer madura, es la que madura en su cuerpo, la que madura en su alma, en sus emociones, en sus pensamientos, y la que madura en el espíritu. Entonces ahí apuntamos a tener una madurez integral de acuerdo a la plenitud de Dios en nosotros, que hemos sido precisamente llenos de toda la plenitud de Dios, y ese es el objetivo de Dios, que la plenitud de Él llene y ocupe la plenitud del hombre. Amén. Entonces, se requiere madurez para que una vida no ande de acá para allá, llevada por todo viento de doctrina, llevada por astucias o por argumentos del error. Se requiere madurez para edificar un hogar, se requiere madurez para vivir realmente, hermanos, en esta vida y no hacer aguas. Así que vamos a hablar un poquito más acerca de este número 30, y quiero que vengas conmigo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estudiar en esta noche 3 cosas que son importantes, en las cuales Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver algo muy interesante aquí.
versículo 6. Primera de Timoteo 4, 6. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y aún para la futura. Y termina Pablo este argumento diciendo, palabra fiel es esta. La palabra es como una palabra digna de oír, una palabra que uno tiene que escuchar con mucha atención. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. ¿Qué es esta palabra que es fiel y digna de ser aceptada por todos? Bueno, pues que le aconseja que nada tenga que ver con fábulas profanas propias de viejas, con doctrinas raras, con misticismo, pero dice Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, un buen consejo. Dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Esta palabra, disciplínate, también puede ser la palabra usada para ejercitar, para la palabra ejercitar. Y esta palabra ejercitar es muy rica y en esta palabra voy a basar la enseñanza en estos tres aspectos, porque son tres aspectos en los cuales yo me tengo que ejercitar. Esta palabra ejercitar viene de la palabra gimnazo y de ahí proviene la palabra gimnasia. O sea, una persona cuando va a un gimnasio es para ejercitar ciertas partes de su cuerpo y utiliza las herramientas de ese gimnasio para desarrollar, fortalecer sus bíceps, su tableta, ¿verdad? Hoy está muy de moda tener tableta, algunos tenemos bizcocho. Y está muy, bueno, pues hoy el cuerpo tiene que estar, hermano, fíjese, tiene que estar ahí perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizamos las herramientas que tenemos alrededor para poder ejercitar a través de la gimnasia nuestro cuerpo. Y Pablo utiliza esta misma palabra gimnasia para decirle a Timoteo, haz gimnasia para desarrollar y para ejercitarte a ti mismo, pero para la piedad. Y fíjate que es, en cierto sentido, no le dice a Timoteo, oye, olvídate del ejercicio físico, eso es una tontería. No, dice para poco aprovecha, porque realmente, hermanos, está estudiado y seríamos necios si no dijéramos y señalamos los muchos beneficios que tiene hacer ejercicio, hacer deporte, andar todos los días un poco, una buena alimentación, junto con hacer ejercicio es algo bueno. Mens sana en corpore sano. Pero Pablo dice que hay un momento donde el cuerpo pues tiene su atención, pero tiene que llegar un momento donde nosotros tenemos que prestarle una mayor atención a otra cosa. Y Pablo lo dice que lo hagamos para la piedad. Se podría resumir, hermanos, lo que significa la palabra piedad en todo aquello que es como Dios o todo aquello que es inclinado hacia Dios. Todo lo que me inclina hacia Dios, todo lo que me lleva a Dios, todo lo que es de Dios en una vida. Todo lo que es una inclinación a Dios, a la oración, al estudio de las Escrituras, al ayuno, al servicio a los demás. Y eso es un gimnasio espiritual, ¿sí? Porque, hermano, cuando tú quieres desarrollar la tableta, pues uno tiene que pagar un precio, ¿eh? Además de lo que vale el gimnasio, pues tienes que sudar, tienes que hacer ejercicios que muchas veces te van a doler, te van a salir una agujeta de esas de Padre y muy Señor mío.
vas a estar unos días así andando como si fuera un pato. Entonces hay que pagar un precio, incluso para estar bien. Pablo dice que los que corren en el estadio corren para ganar el premio y de todo se abstienen. Ellos, un gimnasta o una persona que corre en un estadio no puede comer cualquier cosa, tiene que dormir unas horas determinadas, tiene que tener un tipo de vida, hermanos, muy, muy disciplinado, porque si no vas a hacer el ridículo en los juegos. Imagínate que tú vas a correr 100 metros lisos y vas con unos michelines que no veas, porque durante los últimos meses te has hinchado a bistec y a pollo del KFC, y cuando llega el momento de la verdad no te puedes mover. Entonces vas a hacer el ridículo en los juegos. De Pablo dice que el que corre en el estadio se tiene que abstener de todo, hay un precio que pagar. Entonces, hermanos, para la piedad hay un precio que uno tiene que pagar. Para orar es un precio que uno tiene que pagar. Para estudiar la Biblia seriamente uno tiene que pagar un precio. Para ayunar hay que pagar un precio. Uno tiene que pasar hambre. Y no es verdad que es que en el ayuno, no, es que el Señor está tan fuerte en mi vida que no paso hambre. Hermano, yo paso un hambre que no veas. Hay veces, es verdad, que el Señor te ayuda y pasa menos, pero generalmente el ejercicio espiritual es un ejercicio que implica un desgaste, implica una inversión de tiempo, una inversión de fuerza, una inversión de vida. Pero dice Pablo dice Pablo que el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Es decir, cuando nosotros nos ejercitamos para la piedad en todo lo que es de Dios y nos inclinamos a lo que es de Dios en la vida y vivimos y tenemos una perspectiva de vida de acuerdo a establecer en nosotros y en todo nuestro entorno un carácter cristiano, un carácter espiritual. Hermanos, eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva un desgaste, pero al final tiene una recompensa. Amén. Tiene una recompensa. El tipo que está en el gimnasio 6 meses desarrollando la tableta, un día se va a mirar el espejo y va a decir, wow, ya no tengo que pintármelo con el aerógrafo, ¿no? Ya realmente está la tableta. Oye, pero ¿cuánto me ha costado? ¿Y cuánto cuesta mantenerla? ¿Cuánto cuesta mantener los músculos fuertes, un cuerpo bien sano? Porque enseguida que te dejas de hacer ejercicio un tiempo, ahí ya empiezan a aflorar todos los michelines y todas las grasas por ahí apareciendo por todos lados. Así que, hermanos, diga conmigo, la piedad hay que ejercitarla. ¿Sí? Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer gimnasia, madurar en la piedad. Timoteo, dice aquí Pablo, que había sido nutrido o alimentado con la sana doctrina que le había enseñado Pablo. Esa palabra, esa enseñanza de Pablo junto con la fe y la devoción que Timoteo había aprendido de su abuela y luego de su mamá, llegó un momento donde Pablo lo tomó a Timoteo y lo adiestró, lo llevó a otro nivel. Las mamás pueden enseñarnos mucho, las abuelas pueden enseñarnos mucho, abuelas piadosas, mamás piadosas pueden llevar al hijo a un nivel, pero llega un momento donde lo toma Pablo y entonces Pablo comienza a nutrir a Timoteo y comienza a nutrirlo no solamente con palabras, sino también con el carácter que Pablo tenía. Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre también que había sido nutrido por el Señor y que Pablo le da a Timoteo esa palabra que nutre su espíritu, que satisface sus necesidades espirituales, que le da dirección, que le da paz, que es un buen alimento, un alimento equilibrado, con exhortación, con enseñanza, con disciplina, con toda la verdad de Dios. Y entonces Timoteo era un hombre que había sido desarrollado en la palabra y se había convertido en un hombre piadoso, en un hombre que se ejercitó para la piedad. Y vemos en
en la vida de Timoteo, hermanos, que fue así. Timoteo fue también un apóstol, como Pablo, que dio un gran fruto en el reino de los cielos y que vivió para Dios y murió como un mártir y también dándole gloria a Dios. Así que el ejercicio físico es el entrenamiento para tener un cuerpo sano. La piedad es el entrenamiento para tener un alma y un espíritu sanos. Amén, hermanos. Amén. Segunda cosa. Vente conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 5. Esto es algo que ya vosotros lo sabéis, pero lo vamos a recordar un día más. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5:11. Además de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, o dice otra versión, para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Los cuales, por la práctica o por el uso, tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados. Y aquí está esta palabra otra vez de ejercitados, que es gimnasia. Tienen los sentidos a través de la gimnasia, a través del ejercicio. Entonces han desarrollado, han madurado sus sentidos para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, la imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, segunda cosa en la que nosotros nos tenemos que ejercitar es en el discernimiento. Esta palabra es también muy importante para nosotros como cristianos, discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo podríamos definir esto, hermanos, el discernimiento? Hace poco veía en la televisión ese programa de cocina, MasterChef, y una de las pruebas que le hacían a los aspirantes a convertirse en los futuros chefs era que le tapaban los ojos y tenían que oler un plato que había hecho un chef muy conocido. Entonces tenían que acercarse, ellos no podían ver nada, y tenían que acercarse y tenían que intentar distinguir el mayor tipo de ingrediente que tenía ese plato. Entonces ahí venía uno y decía, bueno, lleva sal, evidentemente, 1. Esto lleva colorante alimenticio, sí, 2. Lleva un poco de pimienta blanca, ¿puede ser pimienta blanca? No, eso no lleva. A ver, esto huele a ternera. Este olor es carne característica de ternera. Sí, 3. Esto lleva un poco de, no lleva pimienta molida, pero lleva pimiento en grano. Lleva pimiento en grano, huelo ahí, algo ahí. Y empezaron tenía como la comida tenía como 15 ingredientes, y algunos acertaron 8, otros acertaron 9, otros acertaron 10, nadie alcanzó a acertarlos todos, pero luego se quitaron los ojos y anda, si esta comida, el rabú de no sé qué, con no sé cuánto. Bueno, y yo dije ahí, wow, digo, oye, eso es lo que hacemos también los cristianos. Los cristianos necesitamos tener ese olfato espiritual. Necesitamos tener ese discernimiento espiritual para saber distinguir en una situación en concreto qué ingredientes hay. En una persona, qué ingredientes tiene esa persona. En un proyecto que uno va a hacer,
cómo huele. Hay personas que tienen un olfato natural, ¿verdad? Y hay, sobre todo las mujeres, tenéis un olfato tremendo, ¿no? Tú ves a una persona y la mujer empieza... Nene, no te fíes de esa, nene, no te fíes de esa, es una loba, nena. Me dice. O ese hombre tiene cara de malo. Nena, ¿cómo va a tener cara de malo? Digo yo. Y luego, hermanos, muy pocas veces las mujeres se equivocan, ¿no? Tienen un sentido, hay un arácnido, ¿no? Tienen un sentido especial. Pero yo no estoy hablando de ese sentido natural que nosotros tenemos, sino que es algo más profundo. Y es como un olfato espiritual que nosotros necesitamos para saber qué, distinguir el bien del mal. Dice, para discernir el bien del mal. Fíjate lo que dice también Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Y vuestros pequeños, que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, y a ellos yo les daré. Yo la daré, y ellos la poseerán. Está hablando de la tierra prometida, que los mayores que ya supuestamente tenían un discernimiento habían fallado. Ellos cuando los espías fueron a reconocer la tierra, fallaron en el discernimiento, porque es que ellos vieron solamente las cosas que había delante de ellos. Ellos vieron gigantes, ahí están los hijos de Anac, son más largos que un día sin pan. Las murallas son grandísimas. Esa gente nosotros somos bocadillos para esa gente, ¿no? Nos van a comer como a pan. Y no discernieron, no tuvieron un olfato espiritual y no estaban entendiendo quién era el Dios que estaba con ellos y qué era la ley que habían recibido de parte de Dios, que superaba. Si los enemigos eran grandes, Dios era mucho más grande. Si las murallas eran altas, la ley fue dada no desde lo alto de las murallas de los hijos de Anac, sino que fue dada desde el monte santo, desde el monte de Dios. Así que Dios es el alto, el sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Y Él, hermanos, Él es el ser más poderoso de la tierra, que los iba a introducir a ellos en la tierra prometida. Pero ellos no supieron oler la situación que estaban atravesando en ese momento. No tuvieron olfato espiritual. Así que fueron desechados por Dios, y Dios los condenó a vagar por el desierto y dijo, hasta que todos los mayores de 20 años no queden tendidos en el desierto, no vamos a entrar en la tierra. Así que, a caminar. Y por cada día que los espías estuvieron espiando la tierra, un año Dios le dio por cada día. Así que hasta que no murieron todos los mayores de 20 años, y se quedaron los más pequeños. Entonces dice Dios aquí, y vuestros pequeños, que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal. Así son los niños. Los niños no tienen conocimiento del bien y del mal. Para ellos, pues todo puede ser muy bueno o todo puede ser muy malo, según su apreciación de niño. El niño no tiene un análisis, un criterio, el niño ve una situación y no sabe distinguir si la situación es una situación de peligro o es una situación buena. Él ve a una persona y con un caramelito lo puede engañar. Él se expone a ciertos ambientes y no sabe distinguir, no sabe moverse en los ambientes. Así son los niños. Los niños no saben comportarse en diferentes ocasiones. Pero aquí el autor de los Hebreos está diciendo que el maduro, además de ser el plátano ese que está muy bueno, maduro frito y todo eso, pero el maduro es la persona, algunos estaban pensando en eso, ¿verdad? Sobre todo los colombianos y toda esa gente. El maduro, dice, es el que tiene por el uso, por el ejercicio, por la gimnasia, es el que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate, la palabra discernir es una palabra que significa separar completamente. Separar completamente. Esta palabra se usa en un contexto judicial, donde significa la palabra diferenciar. Es como separar
o diferenciar entre una cosa u otra y posicionarse del lado de la justicia, de la legalidad. Por ejemplo, un juez que conoce la ley, cuando oye un caso o ve las evidencias de un caso, sabe discernir lo que está dentro de la ley y lo que no. Cuando los testigos están prestando declaración, el juez está escuchando y él sabe la ley, conoce la ley porque la ha estudiado durante muchos años, la tiene impresa en su sistema, es como que la conoce, se mueve como pez en el agua en todos los decretos, en todos los códigos, en todos los puntos. Sabe la ley, conoce la ley. Entonces, cuando alguien está prestando declaración, el juez está separando, está diciendo, aquí ha transgredido la ley fulana de tal. Y él sabe distinguir, bueno, esto no, casi ha traspasado una línea, pero bueno, está ahí, se puede salvar, se puede librar. Y entonces después viene un veredicto de acuerdo a lo que el juez ha escuchado y ha separado, ha distinguido entre el bien y el mal, entre lo permitido y lo no permitido, entre lo que está dentro de la ley o lo que está fuera de la ley. Entonces, de acuerdo a las evidencias y de acuerdo a las cosas que ese juez ha estado separando, va a darle un veredicto a la persona favorable o no favorable. ¿Sí? Entonces, hermanos, el discernimiento es muy importante para nosotros. Dice Ezequiel capítulo 44, 23, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Fíjate que está hablándole Dios a que los sacerdotes, a que los ministros de Dios tienen que enseñar al pueblo a discernir. Tienen que enseñarle al pueblo a tener una opinión judicial. Es decir, por medio de que el pueblo tiene que aprender la ley de Dios, el pueblo tiene que ser un experto en la ley de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, conforme va madurando, desarrollándose, tiene que ser un experto en conocer las palabras de la ley de Dios. Tiene que conocer la opinión del corazón de Dios, de cómo Dios obra, de cómo Dios trabaja. Cada vez que tú y yo maduramos es porque estamos conociendo mejor la palabra de Dios, la ley de Dios. Sabemos el Espíritu de Dios, cómo se mueve, cómo Dios separa las cosas. Y entonces, cada vez que nosotros crecemos en eso, nuestro discernimiento crece. Podríamos decir que cuanto más piadosos, cuanto nosotros más nos ejercitamos en la piedad, más nosotros también vamos a saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal, entre lo limpio y lo inmundo. Y nos vamos a poner del lado de Dios. Y nos vamos a saber distinguir una situación. A ver, esta situación, no, esto no es de Dios. No, esto no es de Dios. No, esto es un desorden. No, esta situación, aquí yo no puedo entrar. Aquí yo no puedo entrar porque entonces estoy transgrediendo, estoy traspasando una ley. No, aquí no puedo entrar. Esto suena algo que es de Dios, pero hay algo que no huele bien. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? ¿Están entendiendo? Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser expertos en discernir. Cuando alguien está hablando, no es que ahora vamos a tener un ánimo hostil hacia las personas o una desconfianza ante todos, pero sí que tenemos que poner nuestro olfato espiritual funcionando. Cuando alguien habla o cuando nosotros vamos a entrar en relación con alguien o cuando vamos a entrar en un negocio con alguien o cuando tenemos que elegir una amistad o cuando tenemos que elegir a una persona que tenemos que contar algo, qué sé yo, cualquier cosa, nosotros tenemos que poner nuestro discernimiento ahí. Porque el discernimiento, fíjate, el discernimiento, tú cuando escuchas, tú puedes oír las palabras que la persona te dice. Pero a través del discernimiento puedes saber lo que la persona no dice. Y lo que está escondido en el corazón de la persona que ni siquiera sabe expresarlo. ¿Amén? Cuando tú escuchas, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas, estás recibiendo las palabras que otra persona te está diciendo.
Pero cuando tú tienes tu discernimiento activado y eres maduro y sabes distinguir el bien del mal, cuando tú sabes interpretar las palabras que alguien no te dice, o las palabras que guarda, o las palabras que ni siquiera sabe expresar. Entonces el discernimiento te ayuda a conocer. Fíjate qué hermoso es esto, hermanos. Nosotros vamos a conocer las situaciones en base al conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Es como que nosotros tenemos una base de datos dentro de nosotros. Y entonces, cuando nosotros estamos en una situación o estamos en un lugar, en un negocio, en una relación, frente a alguien, escuchando a alguien, nosotros automáticamente nuestro sistema espiritual va a echar mano de la base de datos que nosotros tenemos y va a tomar esas cosas que hemos aprendido de Dios y eso va a ser lo que Dios va a usar para distinguir y para separar. ¿Sí? O sea, en base a lo que nosotros sabemos, nosotros vamos a poder saber discernir con más madurez o con más profundidad. Pero hay cosas que no dependen de nuestra base de datos, sino que están en la base de datos de Dios. Y la base de datos de Dios es perfecta. Ahí está toda la información, ahí están escondidos todos los misterios, ahí están todos los secretos, ahí están en la base de datos de Dios. Entonces, cuando nuestra base de datos, esa situación, nuestra base de datos no tiene la capacidad de discernir, entonces entra en acción la base de datos de Dios. Y es como que un disco se conecta con el otro. No sé si estoy liando mucho, hermano. Veo así como un poco como diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Qué difícil que es esto. Estoy intentando explicarlo para entender, hacernos entender un poquito cómo funciona esto. Y también yo estoy intentando, conforme hablo, buscando ejemplos para ver si no entra o no entra, ¿no? Entonces, hay situaciones, hermanos, que nosotros vamos a saber discernir porque hemos aprendido, porque ya tenemos una experiencia. Pero hay otras cosas que aún nuestra experiencia no es suficiente y ahí es donde actúa el Espíritu de Dios que nos va a ayudar a saber distinguir, diferenciar. Señor, ¿qué hago en esta situación? Yo no sé qué hacer. Señor, esta persona es tuya, no es tuya. A veces nosotros decimos, yo oro y digo, Señor, que nadie entre aquí, Señor, que no sea tuyo. Ahí en Alicante digo, Padre, que nadie suba estas escaleras, que nadie, que no sea, que tú no lo traigas. Y a veces nosotros vienen personas nuevas y nosotros intentamos, estamos ahí, pero está nuestro olfato espiritual activo. Y entonces llega un momento donde percibimos algo, pero digo, Señor, no sé realmente, no sé distinguir en esta ocasión, pero Señor, yo te pido que tú me ayudes, que me des sabiduría en este asunto. Si es algo que va a traer peligro a la casa, si es algo que va a traer un mal a la casa, para que tú nos dé las herramientas para poder cortar esto. Entonces, el discernimiento es muy importante para nosotros. Amén, hermanos. Es el olfato espiritual. ¿Tú sabes que los espíritus huelen? Los espíritus huelen mal. ¿Sí? ¿Tú has entrado a alguna casa alguna vez y has olido mal? Y no solamente porque no la hayan limpiado en 6 meses, sino porque hay un ambiente, ahí tú hueles, disciernes que hay un mal ambiente. Entonces, los demonios huelen mal. Hay demonios que huelen fatal. El demonio de la religiosidad huele fatal, porque es el que más se oculta. Es un demonio que huele mal, pero se echa mucha colonia. Como una persona que no se ha lavado en 6 meses, pero se está oculto. Intenta como camuflar su mal olor con colonia. Pero eso, hermanos, eso no se puede camuflar. Llega un momento donde si te huele el ala, te huele aunque te eche de lo que quieras, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a distinguir, a diferenciar y no a todo. ¿Amén? Tenemos que ser gente que sabe discernir. Amén. Entonces, una persona que no está ejercitada en el discernimiento del bien y del mal
de lo santo y lo profano, de lo inmundo y lo limpio, nunca va a poder caminar en una vida espiritual saludable. Siempre va a estar fracasando en las relaciones o va a estar nunca con un objetivo claro. Siempre va a estar dudosa. No sé qué hacer aquí, no sé qué hacer en este lado, no sé qué hacer con esto. Siempre tiene miedo de equivocarse porque no hay una seguridad dada por Dios para tomar buenas decisiones. Tercera cosa, con esto terminamos. Hebreos capítulo 12. Esto es algo muy bonito, hermanos, esto que quiero compartirte. Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender el contexto. Esta es otra cosa en la que nosotros nos tenemos que ejercitar. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjate cómo describe a Jesús, ¿no? Como alguien que es el autor y consumador de la fe, que puso el gozo delante de él y que por ese gozo pudo soportar. Jesús soportó la cruz, menospreció el oprobio, la vergüenza, y se ha sentado en el trono de Dios. Entonces dice el versículo 3, considerad pues a aquel, o sea, tomad ejemplo de aquel que soportó la cruz, etcétera, etcétera. Tomad ejemplo pues a aquel considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Entonces lo que es la palabra hostilidad, ¿verdad? Hostil, ser hostil, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Fíjate la exhortación. Hijo mío, ¿cuántos son hijos aquí? Pues esto va para ti. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota, da pan, a todo el que recibe por hijo. Verso 7, y aquí da el propósito de la disciplina. Es para vuestra corrección o instrucción que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, sigue argumentando aquí, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, con mayúscula, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. O sea, uno están pegando y, ay, qué bueno, sí, sigue, papá, sigue, oh, qué palo más oportuno, sí, me van a hacer mejor hombre. Para nada, hermano. Mi madre me tiraba las zapatillas, volaban y yo salía corriendo, ¿no? O sea, que si me daba con una de ellas me dejaba la marca. Pero yo salía corriendo. Y porque ellos nos disciplinaban por pocos días, eso ya lo he leído. Verso 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, ¿a los que han sido qué?
a los que han practicado la gimnasia en ese sentido, los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después un fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Fíjate, hermano, lo primero que quiero decirte en este punto es que la disciplina no es un castigo, sino es una bendición. ¿Sí? Una cosa es el castigo y otra cosa es la disciplina. El castigo es la retribución por nuestros errores. Pero la disciplina tiene el propósito de educarnos. Entonces, claro, un padre que tiene un hijo que lo ama, hace ambas cosas. Un hijo es disciplinado para educarlo, pero cuando transgrede en el desarrollo de su educación, entonces hay un castigo. Y Dios hace ambas cosas. Pero lo que está hablando aquí el autor de los Hebreos y le da más importancia es al hecho de la disciplina. Entonces, la disciplina, hermanos, no es por haber hecho algo malo, sino que la disciplina se relaciona con miras al futuro. La disciplina conlleva un elemento de futuro, es decir, se aplica con miras a un determinado propósito. Hemos sido llamados a permanecer en el nombre del Señor y le pertenecemos a Él. Así que tenemos que estar dispuestos a que Dios haga de nosotros vasos para gloria. Él no disciplina sin motivo, al contrario, hermanos, Él nos disciplina con el propósito de hacer de nosotros vasos apropiados. Todo el que es recibido por hijo, hermanos, y ya el ser llamado hijo de Dios es algo que nos da mucha seguridad. El yo ser un hijo de Dios a mí me da mucha seguridad, ¿no? Yo puedo tener un padre en la tierra, yo soy hijo de fulano de tal, y puedo tener un nombre, puedo tener un prestigio, puedo tener una economía que respalda a ese nombre, pero ser hijo de Dios, eso es algo, hermanos, algo muy alto, ¿verdad? Pertenecer a la paternidad de Dios, que Dios sea mi papá, eso es algo que es impresionante. Ahora, hay que entender estas cosas, porque Dios, a todo aquel que recibe por hijo, entra en la disciplina de la casa, entra en la disciplina de la paternidad, y toda paternidad que se ejerce conlleva una disciplina. Y la disciplina, repito, no es el castigo por algo que hemos hecho mal, sino que la disciplina es el método que Dios usa para poder llegar a ser hombres y mujeres maduros. ¿Sí? Entonces, la disciplina, fíjate que cuando habla Pablo de la piedad y del discernimiento, nosotros tenemos que desarrollar piedad y desarrollar discernimiento. Pero aquí dice que es la disciplina la que nos desarrolla a nosotros. Dios usa la disciplina para por medio de ella, o sea, la disciplina es el banco de abdominales de la fe. La disciplina es el camino por el cual yo ando y desarrollo mis piernas y oxigeno mis pulmones espirituales. La disciplina es lo que Dios ha preparado para yo poder ejercitarme y poder llegar a ser maduro. Ahora, ¿qué es la disciplina? ¿Qué usa Dios para disciplinarme a mí? Respuesta, la vida. Toda la vida. Toda la vida, todas las cosas que me pasan en la vida son un banco de abdominales para mi espíritu. Y yo tengo que saber, fíjate que está diciendo aquí el autor de los Hebreos, que no tengamos en poco la disciplina del Señor, ni nos desanimemos al ser reprendidos por Él. O sea, no podemos menospreciar o ignorar la disciplina, porque sería una gran pérdida. Porque, hermanos, ¿sabes? Tenemos que ser honestos y decir que todos aquellos que vienen a ser parte del pueblo de Dios van a le va a pasar como le pasó a Jesús. Y aquí, en el capítulo 12, este hombre, este maestro, está poniendo una base y está diciendo, mira, lo que le pasó a Jesús es que
Él soportó la cruz, menospreció la vergüenza, soportó hostilidad de los pecadores contra sí mismo, etcétera, etcétera. Y luchó contra el pecado hasta el punto de derramar sangre. Y lo que está diciendo aquí él es que lo consideremos a él como un modelo a seguir y que nos animemos porque todavía nuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. O sea que la mayoría de las luchas que tenemos nosotros y de las pruebas que tenemos nosotros no se pueden comparar con la lucha y con la prueba que Cristo soportó. Porque Cristo soportó hasta el punto de derramar sangre, hasta el punto de morir. Pero en la lucha que nosotros tenemos contra el pecado, hermanos, todavía no hemos llegado a ese nivel. Así que hubo uno que soportó hostilidad de pecadores, hubo uno que soportó la cruz, que soportó un oprobio. Y entonces Él nos está diciendo a nosotros que todo eso que nos va a pasar, dice aquí que nos da la exhortación de que todo eso es parte de la disciplina de Dios para poder llegar a ser como Cristo. O sea, todo lo que te pasa en la vida es parte de la disciplina de Dios. Dios lo usa todo. No hay nada fortuito en tu vida. ¿Puedes entender eso? No hay nada fortuito en tu vida. Todo lo que te pasa es porque Dios lo ha seleccionado o ha permitido eso en tu vida para poder madurarte. ¡Qué desgracia! ¿No? Como esa anécdota, ¿no? Que no sé si la he contado alguna vez, de ese hombre que tenía una hacienda, un terreno, y tenía un hijo. El hombre era muy sabio. El hijo estaba aprendiendo, era pequeño todavía, pero el hijo de repente estaba dándole de comer a los caballos y se dejó, con la mala fortuna de que se dejó la puerta del lugar donde estaban los caballos abierta, y uno de ellos, hermano, salió de estampida, salió corriendo, y el niño intentó agarrarlo, pero el caballo salió corriendo. El hijo va rápido al padre y dijo: «Padre, qué desgracia. El caballo, Manolito, se ha escapado». Qué desgracia, llorando el niño, pensando que el padre le iba a castigar, qué sé yo. Y dijo el padre: «¿Por qué le llamas desgracia? Vamos a ver lo que nos trae el futuro. Vamos a ver lo que pasa, hijo». Y el hijo se queda: «Este padre mío, pensaba que me iba a dar por todos lados». Pero el padre entendió: bueno, a ver qué propósito tiene esto. Pasaron algunos días, y a que no sabía lo que pasó. Regresó el caballo, pero se trajo una caballa. ¡Qué alegría!, dijo el joven. Papá, qué alegría. El caballo se ha traído una caballa. Y dice el padre: ¿Por qué te alegras por eso? ¿Por qué le llamas alegría? Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Vamos a ver lo que nos trae el tiempo. El hijo al día siguiente ve a esa yegua preciosa que no le había montado nadie, y él quería domarla, tomarla para sí, domarla, y se monta con la mala fortuna de que la yegua se mueve, iba a decir se encabrita, pero se encabritan las cabras, se enyegua. Y entonces tira al niño, lo esturrea por el suelo, al niño se le parte una pierna, se hace se queda el niño para arrastre. Y va el padre que oye los gritos del niño: ¿qué pasa, hijo? Padre, qué desgracia, me he roto una pierna. Y dice el hijo: ¿por qué le llamas desgracia? Vamos a ver qué es lo que trae el tiempo. Decía este padre mío no se irrita por nada. Este padre mío, vamos, se va al caballo, trae una caballa, me rompo la pierna. Y él no se mueve, el tipo. No reacciona. ¿Por qué? Porque el padre está esperando a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues resulta que esa comarca estaba azotada por una guerra civil, y el rey de esa comarca manda a llamar a todos los que estaban aptos para luchar, para ser traídos al ejército y defender la tierra. Entonces llega un batallón, sabían que ese granjero tenía un hijo que estaba, por lo menos podía sostener un fusil, y van a la casa, y cuando entran: ¿está tu hijo ahí? Sí, ahí está dentro. Y cuando llega el hijo se encuentra con la pierna así, escayolada,
todo magullado, una costra de sangre en la cara. Y dice, madre mía, este zagal no vale para nada. Nos lo vamos a llevar y va a ser un estorbo. Así que se fueron los soldados. Y fíjate, el hecho de que el caballo se fuera, de que hubiera traído una yegua, de que esa yegua estuviera salvaje, de que lo monte, de que se caiga, se rompa una pierna, todo al final, eso le sirvió para preservarle la vida al hijo y de que no le sucediera algo peor. Aparentemente, hermanos, nosotros vamos de desgracias en alegrías. Pasamos de una desgracia, ¡ay, qué desgracia que no me ha pasado esto! ¡Ay, qué desgracia que esto y que lo otro! ¡Ay, qué alegría! ¡Oh, qué alegría! Que mira esto y mira aquello. Pero nosotros tendríamos que decir, ¿por qué le llamo desgracia? ¿Por qué le llamo alegría a esto? No, yo quiero decir, hermano, que seamos ahora como robots, todo en la vida, ¿no? No, tenemos que alegrarnos y todo, hermano. Pero al final nosotros tenemos que entender que Dios tiene todo en control en mi vida. Y que Dios todo lo va a usar para mi bien. Y todo eso que Dios va a usar para mí, aunque aparentemente sea una desgracia o sea una alegría, Dios tiene el propósito de madurarme en mi carácter. De ver constantemente Dios me está probando a mí mismo. Y yo me estoy viendo a mí mismo. Y yo estoy diciendo, aquí no he dado la talla. Y en este área no he dado la talla. Y en este área no he dado la talla. Hermanos, si hay la disciplina de Dios, en muchas ocasiones puede ser dura, pero no te desanimes. No desmayes, dice aquí el autor de los Hebreos. No la menosprecies, porque están los hermanos que yo les llamo los hermanos pastilla de jabón. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con esos hermanos? Enseguida que tú les vas a apretar un poquito las clavijas, ¡pum!, se van, se escapan, se resbalan. Es como que tú los quieres agarrar y ¡fiu! ¿Dónde aparece la pastilla de jabón? Aparece en el lavabo, se cae en el suelo, tienes que recoger, pero no puedes cogerla bien. Es como una pastilla de jabón mojada. Así son muchos hermanos. Y enseguida que tú te pones serio con alguien y que Dios se pone serio con alguien y lo recibe por hijo, y como lo recibe por hijo, Él quiere madurar a ese hijo. Pero para madurarlo, Dios no te lleva a un seminario. Para madurarte, Dios te lleva a la vida. Dios te lleva a una relación con un jefe que no veas. Dios te lleva quizá a un tiempo matrimonial en el que hay que ajustarse. O Dios te lleva a conectarte con ciertas personas que son de Dios, pero que te van a procesar, que te van a pulir, que te van a lavar, que te van a planchar, que te van a lijar, que te van a estrujar. Y que van a sacar lo peor de ti para que lo saques de tu vida, pero también todo eso va a quedar, cada vez va a quedar algo más puro, algo más bueno. El oro va a ser refinado 7 veces, no, 70 veces 7. Si fueran 7 veces, hermano, eso sería bueno. Pero Dios constantemente nos está refinando y cada vez nuestro carácter es más como el de Cristo. Nuestra palabra cada vez es más precisa, edifica. Nuestra vida tiene un mejor olor. Cada vez nosotros tenemos algo que dar con mayor calidad. Amén, hermanos. Y entonces dejamos de ser niños. Los niños no soportan la disciplina. Enseguida que tú le dices a un niño, levántate hasta ahora, haz esto, haz lo otro. Los niños es como los gatos al agua. No soportan la disciplina. Ellos prefieren estar viendo televisión, estar acostados, son gandules por naturaleza. Ellos en la maquinita pegados todo el día. Y eso le gusta a los niños. Eso le gusta a los niños, perder el tiempo. Pero Dios va a utilizar todas las cosas para madurarnos. Y la vida te madura. Entonces, ¿qué Dios usa para madurar a nosotros? La disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es todo lo que Dios usa en la vida para madurarnos y para darnos un carácter como el suyo. Así que no huyas a la disciplina. Hay personas que huyen a la disciplina y se van a la iglesia de al lado. Aquí no, es que aquí hermano, aquí no.
no me dan lo que yo quiero. Aquí yo soy esto y aquello y lo demás allá. Ellos no entienden mi don, no entienden el gran potencial que tengo. Entonces yo me voy a la iglesia de al lado y en la iglesia de al lado pues le van a dar todo lo que quieran. Pero mejor quédate, hermanos, donde Dios te procese. Mejor quédate donde Dios pase el proceso contigo. Porque cuando Dios acabe contigo, mira, vas a acabar chapó. Planchaico, sin una mancha, sin una arruga, ni cosa semejante. Y vas a acabar como Dios quiere. Soporta la disciplina. Sí, Señor, yo me humillo delante de ti y me pongo debajo de ti, Señor, para que tú hagas de mí lo que tú quieras. ¿Estás preparado para decirle eso al Señor? Pues enhorabuena, porque si eres hijo, Dios te recibe, pero a todo el que recibe por hijo, lo disciplina y de vez en cuando te da pan también. ¿Sí? Amén. Amén.